Bueno, función racional, función irracional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si, a ver, está bien, así lo voy a pasar. Esto es una función polinómica, para empezar. Así. Eso es lo que conocen como una función polinómica, ¿verdad? La función polinómica tiene como expresión, esto es la expresión o fórmula, un polinomio. Bueno, una función racional es una función donde ustedes tienen una división entre dos polinomios. Por ejemplo, esta es una función racional, porque pueden ver que hay una división y hay un polinomio arriba y un polinomio abajo. Por supuesto que los polinomios no tienen por qué ser de grado 1, 2, 3. Podría haber un polinomio de grado 0. ¿Qué es un polinomio de grado 0? Un polinomio que es un número. Se podría tener algo así, ¿verdad? Y eso también es una función racional. Porque ustedes a simple vista me podrán decir que ese 2 no es un polinomio, pero sí lo es. Es un polinomio de grado 0, que solo tiene este término, que solo tiene el último, ¿verdad? Eso es una función racional. Una función en la que aparece una división entre dos polinomios. Que lo básico y lo dificultoso en estas funciones es la presencia de la división. Y una función irracional. Es una función donde ya no están solamente las operaciones elementales. Porque fíjense, ¿qué operaciones hay aquí en una función racional? ¿Qué operaciones hay? ¿Está la multiplicación? Sí. 5 por x, dice por ejemplo ahí, ¿verdad? Está la resta. Está la suma. Está la división. Son las 4 operaciones de la escuela, ¿verdad? Y también se agrega una operación que se considera bastante elemental, que es la potencia. Acá dice x al cuadrado, acá dice x al cubo, x al cuadrado. Una aclaración que les puedo hacer es que las funciones polinómicas son racionales también. Yo puedo poner todo esto dividido 1, ¿no? Yo pongo eso. Yo pongo este polinomio dividido 1 y no hay una división ahí. Si hay una división, Sí, ahí va. Entonces, esto es una función racional. Las funciones polinómicas son funciones racionales, pero muy simples, básicas. Luego, en orden de complejidad, ustedes pasarían en el estudio de funciones a las funciones racionales. ¿Y dónde creen que nos vamos a detener? En las funciones racionales. Sin embargo, yo quise que ustedes conocieran alguna función irracional. Alguna función irracional. ¿Qué función irracional me propuse que conocieran? Bueno, ¿qué operación elemental, no elemental, puede conocer un alumno de liceo? Fácil. Esta. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. ¿Verdad? O podría poner la raíz cúbica, pero ni siquiera voy a trabajar con la raíz cúbica. Me voy a conformar con la raíz cuadrada. ¿Ustedes conocen la raíz cuadrada? Pero cuando aparece la raíz cuadrada, esto ya no es una... Gervito, ¿eh? Esto ya no es una función racional, porque no están solo las operaciones elementales.
Hay una operación que no es elemental, porque la raíz cuadrada no es una operación elemental. ¿Y por qué se dice que es irracional? Bueno, piensen en este número. La raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5. Ese número es lo que se dice irracional. Irracional. O sea, la raíz cuadrada es una función, una operación que no es elemental y que nos lleva a funciones irracionales, porque nos lleva a números irracionales. El primer número irracional que se conoce en la historia de la matemática es este, la raíz cuadrada de 2. ¿Y cómo se conoce? Bueno, se conoce del hecho de que si tenemos un cuadrado, y queremos medir la diagonal, tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Esto mide 4 unidades, esto 4 unidades. Y entonces, ¿cuánto mide la diagonal? Pongámosle que mide x. Y por el teorema de Pitágoras, x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea que x al cuadrado es 32. ¿Pero y cuánto es x? X es la raíz cuadrada de 32, que es un número irracional. ¿Ustedes cómo se dan cuenta con la calculadora que tienen un número irracional? Porque cuando calculan raíz cuadrada de 32, la calculadora no le da un decimal exacto. No le da. Le da un decimal que tiene infinitas cifras. No les muestra todas las cifras a la calculadora. Pero peor todavía, ni siquiera es periódico. No tienen un ciclo de repetición las cifras de un número irracional. Aparecen prácticamente como si aparecieran al azar. El primer número irracional que conocen los alumnos, lo conocen en la escuela, es este, el número pi. Y bueno, esto es lo que se dice una función irracional porque tiene una operación que no es elemental, la raíz cuadrada. Y es la única operación no elemental que voy a incluir en el curso. Ustedes saben que hay otras muchas operaciones no elementales, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de algo de trigonometría? Tangente de x, seno de x, coseno de x. Todo eso es no elemental. Pero no lo voy a incluir en el curso porque, dadas las condiciones, no se puede. Tengo que adaptarme a las condiciones. Porque incluso muchos de ustedes no sé si vieron suficiente trigonometría. Entonces, yo me adapto a lo que ustedes puedan saber desde los cursos anteriores. No puedo hacer de cuenta que lo saben y no lo saben. No es así. Yo tengo que basarme en lo que yo supongo que tienen que saber a partir de los cursos que tuvieron. Bueno, no sé si quedó clara la diferencia entre función racional e irracional. De paso hice algunas aclaraciones más, que siempre me extiendo, siempre hago más aclaraciones de las que pretendo hacer porque una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una función racional sencilla sería esta. F de x igual f de x igual 2x más 4 sobre x más 2. Esa sería una sencilla, ¿verdad? Bueno, y la gráfica de esta función es una hipérbola. O sea, que incluso la hipérbola no es cualquier hipérbola, es una hipérbola cuyas asíntotas son verticales. A no confundir con los ejes esto, ¿no? Los ejes podrían ser esto otro. Estos podrían ser los ejes.
Este podría ser el eje X y este es el eje Y. ¿No? Pero ahí tendría las asíntotas de una hipérbola. Y las asíntotas de las hipérbolas que corresponden a estas funciones son paralelas a los ejes. O sea, una queda horizontal y la otra queda vertical. Es muy simple, porque podría haber una situación en la que no, en la que una quedara oblicua, una asíntota quedara oblicua. Y entonces, la hipérbola, ¿qué hace? Se ajusta, la curva esa, se ajusta a las asíntotas, ¿verdad? Se ajusta en el sentido de que se arrima, ¿no? Eso sería una palabra media así popular para decir lo que estoy tratando de decir. Se arrima cada vez más a medida que nos alejamos hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo. Esta, Pero esta nunca tocan el mismo punto. nunca corta con las asíntotas. Esto es lo que se dice una diferencia, la diferencia entre una y la otra es una diferencia infinitesimal. Es una diferencia infinitesimal, o sea, infinitamente pequeña a medida que avanzamos en la historia de alejarnos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahora, ¿cómo se determinan esas asíntotas? Bueno, existe una manera muy simple de hacerlo, muy simple, que es la asíntota horizontal se obtiene haciendo el cociente de los términos, de las constantes principales de los polinomios. En este caso son 2, la otra que no está escrita sería 1, ¿verdad? Ahí, 2 y 1. Entonces la asíntota horizontal tiene una ecuación que corresponde a una recta horizontal igual a algo. En este caso igual a 2 sobre 1. Ya está. Ahí ubiqué la asíntota horizontal. Ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. Y después, ¿cómo ubico la asíntota vertical? La asíntota vertical está presente donde la función no tiene valor. ¿Dónde la función no tiene valor? La función no tiene valor donde el divisor vale 0, porque no se puede dividir entre 0. O sea, cuando el divisor es 0, el divisor es lo que está abajo, ¿no? El polinomio abajo. Cuando este polinomio vale 0 y x vale menos 2, este polinomio vale 0, menos 2 más 2, 0, ¿verdad? Y esta división es imposible. Entonces, no existe la función. No existe valor de i, la i no tiene valor. En ese lugar está la asíntota vertical. En ese lugar. Y entonces esta que está acá ya es la ecuación de la asíntota vertical. Es x menos 2. Esta es la asíntota vertical. Y si yo quisiera hacer específicamente la gráfica de esta función, ¿verdad? Coloco los ejes, x, eje x, eje y, ¿ah? Y coloco las asíntotas. Por ejemplo, con el mismo rojo pero más fino, la asíntota vertical estaba en x menos 2, ¿verdad? Entonces ahí tengo la asíntota vertical, que sería lo mismo que en esta figura que habíamos hecho acá, ¿verdad? Y la asíntota horizontal, y igual 2. Acá está el 2 de la i, y ahí está la asíntota horizontal. Ahí está la asíntota horizontal. Ahora, tenemos dudas. No sabemos si la hipérbola va a estar aquí y aquí, o
Por el contrario, va a estar aquí y aquí. Entonces esa duda la tenemos que resolver. Lo que yo propongo es que usen aproximaciones. Primero que nada, podemos calcular la ordenada en el origen. Y eso ya casi nos despeja la duda. La ordenada en el origen es f de 0. F de 0, ¿verdad? Si sustituimos el 0 acá, arriba es 2 por 0 más 4. Y abajo es 0 más 2. Y eso me está dando 4 dividido 2. O sea que me está dando 2. Lo que yo tengo que entender lo que yo tengo ahora, que acabo de calcular. Acabo de calcular que al 0 le corresponde el 2. ¿Y ese punto qué es? Ese punto es el corte con el eje vertical, ¿verdad? O sea que la gráfica estaría pasando, a ver si no me equivoco. Miren lo que acabo de hacer. Esto lo tengo que cambiar. Voy a poner acá 5. Y le voy a decir por qué. Porque si yo dejo el 4 acá, esto que está acá arriba es un múltiplo de lo que está acá abajo. Y no tengo una hipérbola, sino una falsa hipérbola. Pero si eso fuera 5, acá nos queda 5 dividido 2. 5 dividido 2, que es 2,5. Bueno, lo demás no cambió para nada. 2,5 sería un valor por aquí, un punto por aquí. 0, 2,5. Vamos a cambiar acá también. 0, 2,5. 0, 2,5 sería este punto de acá. Lo voy a marcar con verde. Ahí. ¿Está? Entonces, ese punto me estaría dando una guía de dónde está ubicada la hipérbola. Estaría ubicada un brazo acá, una rama estaría acá, una rama estaría aquí, y la otra rama simétrica acá. ¿Verdad? Simétrica. Podría agregar incluso un dato más, que sería la raíz de la función. La raíz de la función, si la función es 2x más 5 sobre x más 2, la raíz de la función es la raíz del numerador. O sea, solo tengo que mirar el 2x más 5 que está arriba para averiguar la raíz de la función. Escribo 2x más 5 igual a 0. Y entonces despejando x igual 5 medios. 5 medios, y eso es menos 2,5. La raíz es menos 2,5. ¿Qué calculamos? De nuevo calculamos un punto, que es menos 2,5, 0. Este punto es un punto del eje X. Es un punto del eje X. Y está aquí. Ahí, ¿verdad? Ese es el punto. Así que tenemos este y este. Ahora podemos estar prácticamente seguros con esos dos datos de la ubicación de la hipérbola, ¿verdad? Pero lo que yo les pido es verificar con una aproximación en x igual menos 2 el comportamiento de la función. ¿Sí? A ver, ver cuál es el comportamiento. Para eso lo que tenemos que hacer es pensar que, vamos a aclarar bien que esto era menos 2,5 acá, y este de aquí es 2,5. Pues que me quedaron muy juntitos ahí los dos valores, el menos 2 y el menos 2,5.
y el 2 y el 2,5. ¿Cómo? Bueno, básicamente la gráfica ya la podemos trazar, sería esta, ¿no? Sería algo así. Sería una rama, y esto sería la otra. ¿Ah? Entonces sería rápidamente la hipérbola allá sin hacer esas aproximaciones en la asíntota vertical. El planteo con el 4 que yo había hecho era muy especial y es simplemente una coincidencia que si se produce hace que finalmente no tenga exactamente una hipérbola. Es un caso muy particular que justo se me dio por poner, digamos, y a un profesor lo puede agarrar de sorpresa eso. Les explico cuál es el problema en ese caso. En ese caso, si yo hubiera dejado f de x igual 2x más 4 sobre x más 2, el 2x más 4 se puede dividir entre x más 2. Es el doble. Fíjense, x por 2, 2x. Y 2 por 2 es 4. Así que si este es el doble de este, se puede simplificar la función y decir que es f de x igual 2. Solamente cuando x no es 2, ¿verdad? Cuando x no es menos 2, que era la raíz del denominador. O sea, prácticamente una función constante y no le correspondería una hipérbola. No le corresponde una hipérbola. Así que aprovechemos ese incidente para explicar eso también. Pero volviendo, esa es la gráfica, ¿verdad? Y las aproximaciones, ¿cómo sería? Bueno, en menos 2 tenemos la asíntota vertical. Lo que podemos hacer es darle a x un valor muy cerca de menos 2 a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, un valor muy cerca de menos 2 a la derecha sería x igual menos 1,99. Y un valor muy cercano a menos 2 a la izquierda sería menos 2,01. ¿Y cuál sería la idea con estas aproximaciones? Calcular la función con esos valores, con esas aproximaciones. O sea, hacer f de menos 1,99 y f de menos 2,01. Hacer esos cálculos. Voy a ver si rápidamente con la calculadora puedo hacerlos. Sería 2 por menos 1,99 más 5. Lo tengo que dividir entre, abajo me queda menos 1,99 más 2, que es 0,01. Lo divido entre 0,01 y me está dando 102. 102. O sea, un número muy grande, ¿verdad? 102. Piensen en esto. Con un número muy cerca de menos 2, me voy a acercar ahora. Me voy a acercar ahí. Con un número muy cerca de menos 2, que está acá, que sería menos 1,99, ahí la aproximación incluso es más pequeña aún, ¿verdad? Pero dejémoslo así exagerado, menos 1,99, el valor de la función ¿hacia dónde va? Muy hacia arriba.
¿verdad? Muy hacia arriba. 102, muy para arriba. ¿Y eso qué me está indicando? Que a la derecha de la asíntota, la gráfica que hace sube muchísimo. Sube muchísimo. O sea que yo podría prolongar esto así. ¿Verdad? Sube muchísimo. Me está diciendo que eso se comporta realmente como una asíntota. Esa aproximación. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa con el otro valor? Vuelvo para atrás. El valor menos 2,01. A ver si esto se queda tranquilo. Ahí. Voy a calcularlo. ¿Tá? Con menos 2,01 que está a la izquierda. Es 2 por menos 2,01 y le sumo 5. 0,98. Y lo divido entre, y abajo me va a quedar 2 menos 2,01 menos 0,01. Lo divido entre menos 0,01 y eso me da menos 98. Menos 98. Que es un número negativo grande, ¿no? Entonces, fíjense, me acerco de nuevo. Muy cerca del menos 2 y a la izquierda del menos 2 estaría ese número, ¿verdad? No sé si se ve la marca que estoy tratando de hacer. Estaría el menos 2,01. El menos 2,01. A la izquierda, ¿verdad? Y le corresponde un valor negativo muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que buscar ese valor, ¿qué está pasando con la gráfica? Está bajando muchísimo, ¿verdad? Baja, sigue bajando, ¿verdad? Digamos que está haciendo esto, la gráfica. Y realmente se está comportando como una asíntota, la recta esa vertical. Porque la gráfica a la derecha sube muchísimo y a la izquierda baja muchísimo, acercándose en las cercanías, en las proximidades de la asíntota vertical. Entonces, ¿para qué sirven esas aproximaciones? Bueno, para que no sea solo una adivinanza basándose en que encontramos estos dos puntos, sino tener una herramienta realmente interesante para darnos cuenta de que realmente lo que está sucediendo ahí es que cuando tomo un valor muy próximo a menos 2 a la derecha, la gráfica está muy arriba, y cuando tomo un valor muy próximo a menos 2 a la izquierda, la gráfica está muy hacia abajo. O sea, hay un salto entre 102 arriba y menos 98 a la izquierda abajo. ¿Se entendió la explicación de por qué la aproximación esa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, espero que el error también haya sido fructífero. Como pueden ver, a veces un cociente entre dos polinomios no me da una hipérbola, me puede dar otra cosa. Por ejemplo, una función constante que tiene una gráfica que es una línea horizontal nada más. Bueno, creo que es una buena pregunta la que hiciste, la verdad. Y valió la pena todo este rato de dedicársela. Y probablemente la grabación lo podamos incluir en el blog incluso. Bueno, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? Despacio, despacio, porque el audio se te va a cortar. Se te va a cortar el audio. Hacemos esto. No escucho. Otra vez. Sí, ahí. Ahí, sí, el micrófono lo tenía.
Sí, a veces, sí, es un problema con el micrófono, ¿eh? Para mí tenés un problema con el micrófono. Porque no puede ser la transmisión. Voy a esperar un poquito. Recuerden que no se sientan presionados ni nada por estar en el Zoom, porque la idea es que ustedes tengan realmente motivos para estar acá y igual, lo que sea. Profe, ¿ya se coordinó las horas que vamos a tener Las horas de... No entendí de bien. Zoom? ¿De Zoom? Sí, 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 sí. ya lo dije. Son los miércoles. ¿Los miércoles más? Sí, los miércoles, pero los miércoles Ah, podemos seguir hasta donde ustedes quieran que yo siga, ¿me explico? sí, en realidad hasta las 10 porque después tenemos filosofía. Ah, claro, sí, no me voy a superponer con otro profesor, pero yo pienso que, porque yo dividí mi tiempo en dos partes. Una es la que le puedo dedicar al Zoom y otra es la que le tengo que dedicar a las grabaciones, los materiales, todo eso. A ver si ahí mejoró, profesor. Ah, sí, sí, Ahí mejor. sí. No, yo decía que después de que hacemos todo el planteo tenemos que expresarlo en el que usted había dicho, cuando está a la izquierda se va más al más infinito o al menos infinito con unos números ahí, ¿no? Ah, sí, entonces, a ver, muy bien, me hiciste acordar eso. En este caso, en este caso, sería así. Cuando cuando yo a la X le doy el valor menos 1,99, me pongo a la derecha, ¿verdad? El menos 1,99 está a la derecha de menos 2. Sí, sí. Entonces digo que si X se acerca, ahí se me cayó la cámara, me está queriendo caer hace rato. Voy a escribir por acá. Que si X se acerca a 2, con una flecha puedo ponerlo, a menos 2, perdón, a menos 2. Por la derecha, pongámosle acá, por la derecha, entonces la función, fíjate, cuando le dimos el valor menos 1,99, cuando X tenía el valor menos 1,99, la función valió 102, ¿no? Eso quiere decir que cuando X se acerca a menos 2 por la derecha, la función se hace cada vez, tiene un valor positivo cada vez más grande, ¿verdad? O sea, si yo tomara una aproximación aún mayor, tendría un valor aún mayor acá. Y eso se expresa así, diciendo que cuando uno quiere decir esto, que la función toma valores cada vez más grandes, lo que uno escribe es que la función tiende a más infinito, o viceversa. Cuando decimos que la función tiende a más infinito, lo que estamos diciendo es que la función toma valores positivos cada vez más grandes. Ese es el significado esencial. Y lo otro que pasaba es que cuando X tomaba un valor a la izquierda de menos 2, como menos 2,01, la función en ese caso nos valió, menos 98, ¿verdad? Entonces, en ese caso decimos que X tiende, o está acercándose, o lo estoy tomando cerca de menos 2 a la izquierda, porque el menos 2,01 está a la izquierda. A la izquierda. ¿Verdad? Y que en ese caso, ¿qué pasa con la función? La función toma valores negativos cada vez más grandes.
en este caso, ¿verdad? O sea, y la gráfica baja. La gráfica baja verticalmente, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo decimos eso? Matemáticamente, o sea, ¿cómo se estila en matemática decirlo? Que la función tiende a menos infinito. A menos infinito. Y viceversa, ¿no? Cuando decimos que la función tiende a menos infinito, lo que estamos diciendo, traducción al lenguaje de todos los días, que la función toma valores negativos cada vez más grandes. No sé si se entendió esa explicación. Sí, sí, ahora se entendió bien. ¿Eso por qué les pido que lo tengan en cuenta? Porque es previo a lo que vamos a estudiar después, que es el concepto de límites, límites de una función, tendencias de las funciones. ¿Ve? Acá estoy hablando de tendencias, entonces vamos a hablar de tendencias. Y es como ir preparando un poco la mentalidad de uno para ese tema que va a surgir después.